como primer tema conceptualización del currículo. Grant, 1977, considera que el currículo ha de atender a las relaciones entre pensamientos, actitudes, creencias y conducta. El tipo de enseñanza que propone ha de fomentar la autorreflexión y la capacidad crítica y promover la adopción de varias fuentes de pensamiento y posiciones valorativas. El siguiente tema, que es recorrido histórico del currículum, dice que en 1876 la primera publicación sobre el currículo es en Estados Unidos, realizado por Franklin Covey. En 1958, Kansas Curriculum Guide for Elementary School, el currículum como una realidad interactiva. En 1967, la primera aparición elaborada en México por María Ibarriola y Raquel Glassman con el título de Diseño de Planes de Estudios. En 1975, McDonald pretende reestructurar el currículum con dos fases. Beauchamp, 1975, currículum como planeación. 1976, Weller nos dice un currículum oculto. En 1979, Taylor y Richard, el currículo se refiere al contenido de la educación o más ampliamente a la suma total de dichos contenidos. En 1981, Schumberg, construir y asumir el pasado de los estudiantes. 1988, Guimeno señala la perspectiva del currículum como funcionalidad social, plan educativo. Y por último, 1992, Marsh nos dice que son necesarias nuevas formas de lenguaje para construir nuevos significados sobre el currículo. La fuente psicopedagógica del currículum se refiere a la idea de que el currículum debe estar basado en el conocimiento científico y teórico sobre el aprendizaje y el desarrollo humano. Esto incluye tener en cuenta el conocimiento sobre cómo los estudiantes aprenden, sus intereses y sus necesidades, y cómo pueden ser motivados durante el proceso de aprendizaje. Se considera que el aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a través de los cuales se incorporan nuevas formas de pensar, de sentir y de abordar situaciones del mundo interno y de la relación con otros, así como de la realidad en general. Esta fuente implica tener en cuenta las teorías de aprendizaje y de desarrollo, como la teoría conductista, la teoría cognitiva de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, por mencionar algunas. También precisa de la consideración de cómo diferentes estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza pueden ser más efectivos en diferentes estudiantes y situaciones. Es aquí donde entra el papel de la metacognición, que es la capacidad de las personas para reflexionar sobre la forma en la que aprenden, lo que ha generado lo que hoy en día conocemos como las estrategias de aprendizaje. La fuente psicopedagógica es de suma importancia porque es imposible referirnos al currículum sin la presencia de la enseñanza y el aprendizaje. La fuente social es de suma importancia. Considero yo que es una de las más importantes, ya que nos toman en cuenta. Nos dice que la sociología es parte de ello. Bien sabemos que esta tiene como objeto de estudio a la sociedad, instituciones o grupos pertenecientes. El currículum hace concreción a ello, a la educación y a la misma sociedad. Bien sabemos que las escuelas o instituciones son dependientes del sistema social, es decir, de nosotros como sociedad y ciudadanos. Trata de atender aquellas necesidades, inclusive fomentar aquellos valores, culturas dentro del mismo currículo, con el fin de generar también temas relevantes que nos pueden servir y podemos generar competencias dentro de ello, como es la tecnología para fomentar aquellas herramientas tecnológicas y la utilicemos y también tengamos ese uso de las TICs. De la misma manera, la ciencia, la biología y diversos temas que son importantes a nivel universal. Esto es importante y relevante. Por lo siguiente, es necesario decir también que tratan de generar en el alumno aquel pensamiento crítico, autonomía y que sea un ciudadano con responsabilidad social. Por ello, es necesario que dentro del currículum se tome en cuenta también a los profesores, a los alumnos y a la misma sociedad y personal administrativo. En este caso podrían ser los padres de familia, que es de suma importancia para determinar el currículum y esta fuente social. Fuente epistemológica.
es la concepción de cómo se genera el conocimiento o científico a través de diferentes épocas con una determinada manera de entender cómo aprenden las personas y de estas se han deducido muchas estrategias y modos de enseñar, nos dice Hill, 1983. Esta fuente va dirigida al tipo de conocimiento o que se espera que la escuela aporte a los alumnos y alumnas que asisten a ella. Nos derivan muchas preguntas. ¿Qué ámbitos de conocimiento se han de abrir desde la escuela? Seleccionar en cada caso los ámbitos formativos más oportunos, es decir, piensan que la escuela ha de ofrecer un currículum mucho más variado y vinculado a la experiencia de los sujetos. La otra pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento es el que se ha de trabajar? Un conocimiento o muy general o puede ser muy especializado, un conocimiento o más centrado en las materias o uno más centrado en las necesidades o intereses de los sujetos. Nos deriva otra pregunta que, ¿qué relación hay entre contenidos y habilidades? Contenidos conceptuales nos dicen que son del saber, hechos, datos, conceptos. Contenidos procedimentales es el saber hacer. Y los contenidos actitudinales es el ser, que se enseñan los valores, actitudes y normas. Las habilidades podemos decir entonces que son un elemento del currículum, considerado este como el conjunto de los supuestos de partida de las metas que se desean lograr. De esta manera existen diferentes concepciones sobre la ciencia que han tenido mayor incidencia en los aspectos educativos, como la ciencia acumulativa, el empirismo inductivista, el falsacionismo de Popper, los paradigmas de Kuhn y las concepciones actuales que tiene la ciencia. Hacen referencia a las diversas formas de concebir una verdad y otras que se comprueba mediante procedimientos para llegar a una veracidad. La escuela debe abrir a más espacios de conocimiento y debe ofrecer un currículum más variado y vinculado a la experiencia de los sujetos. La fuente filosófica nos dice que tiene 3 grandes perspectivas dentro del currículum, la cual es idealismo, realismo y pragmatismo. El idealismo nos dice que el mundo exterior hace énfasis en alguien superior, en este caso un hombre. El realismo nos dice que acepta que hay un mundo exterior y que es más interpretación del individuo. El pragmatismo nos menciona que es más dinámico, que en ese sentido pues depende más de la práctica. Nos dice que el currículum también tiene como desarrollo arquitectónico en su plan el microplanteamiento, que es más que nada como que la planeación, ¿no?, dentro de las clases, el mesoplanteamiento, que son aquellas estrategias que se han de utilizar, y el macroplanteamiento, que es los resultados de esa clase. Estas 3 son 3 variantes de la filosofía. El tema 3 es el currículum y su vinculación con la didáctica. Bueno, el currículum y la didáctica son 2 conceptos claves en la educación y están estrechamente vinculados. El currículum, este es el conjunto de contenidos, objetivos, métodos, recursos que se planifican y se organizan para llevar a cabo el proceso educativo. En otras palabras, es lo que se enseña y se aprende en un sistema educativo o en el programa de estudio específico. Este establece qué conocimientos y habilidades se espera que los estudiantes adquieran. Entonces, por otro lado, la didáctica, esta se refiere a las estrategias, a las técnicas y métodos que van a usar los docentes para enseñar de manera efectiva el contenido del currículum. Implica la planificación de lecciones, la selección de recursos educativos, la interacción con los estudiantes y la evaluación del aprendizaje. La didáctica se centra en cómo se enseña y en cómo los estudiantes pueden comprender y retener de una mejor manera la información que se les está proporcionando. La vinculación entre el currículum y la didáctica es crucial para el éxito de la enseñanza y el aprendizaje, ya que un currículum bien diseñado proporciona una base sólida de conocimientos y habilidades que los docentes pueden utilizar en su labor de enseñanza. La didáctica, a su vez, adapta y traduce este currículum en experiencias de aprendizaje significativas y efectivas para los estudiantes. En resumen, el currículum establece qué se debe enseñar, mientras que la didáctica se enfoca en cómo enseñar de manera efectiva este contenido, adaptándolo a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ambos aspectos son esenciales para proporcionar una educación de calidad.
En conclusión, sabemos que la pedagogía como ciencia social considera la educación como un objeto de estudio, y esto permite analizar este fenómeno desde varios aspectos, ya que es un hecho tan complejo que abarca la formación total de las personas. Los aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales de la enseñanza y el aprendizaje deben tener que ver con qué enseñar, cómo aprender y cuándo aprender. Esto quiere decir establecer metas y determinar los conceptos y procedimientos, así como contenidos conductuales, incluidas las estrategias de mensajes proporcionadas o relevadas dentro del currículo, y las relaciones de maestro-alumno, estudiante-alumno y escuela-comunidad.